centro de salud, donde ustedes mismos van a comprobar que es importante ya tener un elemento básico, un pequeño servicio que se encargue de todas las medidas de bioseguridad, especialmente el personal médico, enfermería, obstetricia, del personal técnico y también inclusive los mismos pacientes. Como mencionamos, el ciclo, el intercambio entre huésped y agente es permanente. Parte de las actividades del medio ambiente, del medio externo que rodean a estos dos elementos, siempre tienen que tener medidas de seguridad para evitar, ¿no?, muchos contagios, muchos accidentes que puedan ocurrir en entrar y salir, especialmente en los centros. Entonces, vamos a empezar la siguiente, hablando de procedimientos de bioseguridad, donde señalamos que la bioseguridad es un procedimiento técnico básicamente, porque está diseñado con medidas, con actitudes, con inclusive ustedes ven en los hospitales unos pegamentos, unas indicaciones de seguridad. Por acá no pasen, de vía a la izquierda, tengan cuidado, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay conexiones eléctricas de alto voltaje, si es un ambiente que no se puede circular por allí, ¿no? Para el personal médico tienen que entrar protegidos, tienen que entrar con máscaras, con una vestimenta especial, etc. Sobre todo cuando van a trabajar en áreas de trasplante, por ejemplo, de problemas de radiaciones, ¿no?, de tratamientos oncológicos, etcétera, etcétera, en los servicios de cuidados intensivos, etcétera, donde las indicaciones, además de los conceptos que ustedes manejan, también están indicados en los protocolos, en catálogos, etcétera, etcétera. Entonces, que su uso, su práctica tiene que ser permanente, no solamente por el personal médico, sino también por el personal de laboratorio, el personal de enfermería, el personal técnico, el personal auxiliar, etcétera, etcétera. La finalidad fundamental entonces de todos estos procedimientos es proteger, ¿no?, al personal en forma general, ¿no?, evitar todo proceso que pueda significar la contaminación, la infección, la contaminación de cualquier elemento patógeno y finalmente mantener el lugar, el ambiente libre, ¿no?, de cualquiera de estas posibilidades de contagio. La siguiente. Los microorganismos, como sabemos, que son responsables de los diferentes procedimientos patológicos, hoy en día están divididos en grupos de riesgo. Ustedes van a manejar grupos de riesgo número 1 o de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel, de quinto nivel, asociado con las características patógenas, invasivas, frecuentes de cada uno de estos agentes. Entonces, es importante pues que ustedes manejen, repito, estos grupos para que de esa forma tengan pues los cuidados y dicten las medidas preventivas, profilácticas adecuadas. Estos microorganismos generalmente los tenemos agrupados en forma ordenada, en forma dependiente de cada una de las características de estos grupos. Eso lo vamos a ver en el transcurso sobre todo en la parte de bacteriología especial, y pasemos a los otros capítulos, vamos a estudiarlos cada uno de ellos. Pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que estos microorganismos tienen capacidades, por ejemplo la capacidad infectante, lo que vamos a ver, la virulencia, patogenicidad, invasividad, toxicidad, etc. El modo de transmisión puede ser directo, en forma de aerosoles, en forma aérea, en forma digestiva, etc.
si estos son prevenibles o no, ya sea por procedimientos previos de inmunizaciones, tipo vacuna, que siempre se aplican, como saben, hoy en día en forma obligada. Y también verificar, siempre revisar si existen las medidas de seguridad, de tratamientos o de prevención para cualquiera de estos. Es decir, si ustedes tienen a la mano un toxoide, por ejemplo, si fuera de tétano, o un antibiótico adecuado para que puedan inmediatamente disponer de las medidas preventivas. La siguiente, por favor. Entonces, los grupos de riesgo están hoy en día divididos. Por ejemplo, ustedes, ¿qué gérmenes, qué microorganismos conforman el grupo de riesgo 1? Así como tenemos nuestros hospitales, ¿no? De clase o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Los centros de salud tipificados. Entonces, en el grupo de riesgo número 1 tenemos a las bacterias, las clamidias, los micoplasmas, las riquechas y los hongos. De esto vamos a hablar de cada uno más adelante. Sería engorroso estar hablando de cada uno, y lo vamos a hacer grupo por grupo en el capítulo correspondiente. Entonces, ¿quiénes conforman el grupo de riesgo 1 desde el punto de vista de bioseguridad? Cualquiera de todos ellos. La siguiente. Riesgo 2, grupo de riesgo 2. Están la mayoría de virus. Vamos a ver. La mayoría de virus. Los adenovirus, no, los arenavirus, los bullavirus, los herpes, los papoa, los paramisovirus, los parvovirus, los poxivirus, los reovirus, los togavirus, etc. Y también los parásitos, como los protozoarios, nematodos, cetos, tremátodos, etc. Ambos, virus y parásitos, especialmente estos protozoarios, estos forman los grupos de riesgo 2. Siguiente. Del grupo 3, grupo de riesgo 3 lo conforman bacterias nuevamente, naturalmente otras bacterias que veremos en su oportunidad, clamidias, las riquechas, los hongos, virus y parásitos. Grupo 3. La siguiente. Grupo 4. Grupo 4 lo forman las bacterias, las clamidias, riquechas, hongos, parásitos y virus, especialmente el grupo de los arenavirus, que lo veremos en su oportunidad. Y finalmente el grupo 5, ya, son entonces el grupo 4. Grupo 4 son los grupos de riesgo. Pregunta, ¿los grupos de riesgo conforman, los grupos de riesgo número 3 o número 4 lo conforman? A, B, C, D. Se les dará la pregunta. Por ejemplo, otro es este esquema para ver los niveles de bioseguridad. ¿Cuáles son los niveles de bioseguridad? Son nivel 2, nivel 3, nivel 4. Todas las medidas de bioseguridad que contienen estos niveles son en el número 2, por ejemplo, 3 y 4, en cuanto al lugar de trabajo, donde se encuentran separados de toda actividad que se desarrolla en el mismo edificio, en el mismo ambiente. Por ejemplo, en el hospital Almenara, el mismo hospital Almenara, sin salir de ahí, sin pasar a otro anexo, etc. ¿No? Los niveles de seguridad a nivel 2 no es posible, a nivel 3 ya es aconsejable y el número 4 sí es obligatorio, para poder de esa manera hacer las separaciones y las medidas en caso que hubiera un brote, un caso específico, etc. Cuando el aire que se introduce dentro del lugar de trabajo, ¿no?, se filtra mediante una serie de otras características que puedan atravesar estas medidas de filtros, de una serie de elementos que se tiene para desarticular todas estas partículas. Es necesario, no es necesario generalmente a nivel 2, ¿no? Sí es necesario en nivel 3 para
de esa manera hacer el reciclaje del medio ambiente, y también en nivel 4 para neutralizar la entrada y salida del aire. De esa manera se mantienen los flujos correspondientes para poder evitar la acumulación de estos elementos. Y cuando solamente se permite el acceso del personal designado, ustedes tienen prohibido el paso de personas, solamente del personal autorizado, pasa el médico, pasa la enfermera y no pasa nadie más. En esos casos, los niveles, en el caso del nivel 2, sí es aconsejable, el nivel 3 también, y el nivel 4 también. O sea, son los lugares sumamente reservados, es decir, ¿no? Los servicios de cirugía, los servicios de trasplante, los servicios de quemado, los servicios que se está trabajando con células madre, por ejemplo, porque son riesgos mínimos que pueden ocurrir para contaminar y traer abajo todo el trabajo que se está haciendo. Entonces, son ambientes sumamente especiales. Entonces, esos son más o menos una orientación de los niveles que ustedes tienen que manejar cuando transitan, ¿no? Cuando transitan, suben, bajan o se localizan en un determinado servicio. La siguiente. También aquí otros aspectos, por ejemplo, en el lugar de trabajo se debe tener algunas sustancias precipitantes que permitan la desinfección, o sea, sustancias desinfectantes, no solamente de tipo químico, sino físico, algunas instalaciones de luz ultravioleta, por ejemplo, de forma especial, que en algunos casos no es recomendable por los efectos que puede producir la luz ultravioleta. Y es aconsejable, y en el cuarto nivel sí es necesario. Para referente a algunos procedimientos de desinfecciones específicas, desinfectantes señalados solamente para ese uso. En los 3 casos sí son necesarios. Cuando en el lugar de trabajo se mantiene una presión negativa respecto a la presión atmosférica, al proceso ambiente cerrado, ¿no? O ustedes van a trabajar en algunos cubículos, en algunos ambientes cerrados, especiales, no es aconsejable de esa manera en nivel 2, es aconsejable ligeramente en nivel 3, pero sí es obligatorio en nivel 4. Cuando hay que hacer un control de eficiencia de los diferentes vectores, por ejemplo, la presencia de un roedor que puede estar por ahí, de un insecto que apareció por ahí, ¿no? Es aconsejable mantenerlo en el caso del nivel 2, pero sí es necesario y casi obligatorio en los otros 2 niveles, 3 y 4. Cuando se está manejando a nivel de superficies que son permeables al agua y de fácil limpieza, ¿no? Por ejemplo, en ciertas mesas de trabajo, donde van a hacer algunos ensayos, o en alguna mesa de trabajo donde van a hacer algunas pruebas especiales, ¿no? En los bancos de sangre, en los bancos de ciertas pruebas de diagnóstico específico, alguna mesa de trabajo especial. Es importante o es necesario tener. En bancos de pruebas y mesas de trabajo y en el suelo, cuando a veces se tiene que tener contacto con el suelo de algunos equipos o de algunos elementos que luego podemos manejar. Y finalmente, cuando se va a trabajar en algún banco de pruebas y alguna forma de trabajo que se va a realizar en el suelo, en las paredes o en algunas formas en que hay contacto con esos ambientes, también es necesario tener las medidas de seguridad. Y finalmente, cuando las superficies no son resistentes a los ácidos, a ciertas sustancias alcalinas, a los disolventes y a los desinfectantes, que son ya sustancias mucho más específicas. Es aconsejable en un primer instante y es obligatorio y permanente en los otros niveles. Entonces, esos no son sino algunos conceptos que le va a permitir a usted manejar lo que son las medidas de seguridad y tener en cuenta, especialmente cuando estén trabajando con personal auxiliar, personal paramédico, etc. La
siguiente. También es necesario, cuando se logra o se tiene contacto con alguna forma de almacenamiento para algunos agentes biológicos, o sea, el mantenimiento refrigerado de vacunas, de suero, de antisuero, de algunas toxinas o antiprotoides, etcétera, etcétera. De esa manera se tiene que tener la seguridad garantizada y tener de esa manera el almacenamiento seguro, especialmente de sustancias que son lábiles, sumamente lábiles. También se instala, es necesario que ustedes tengan en cuenta la instalación de algunas ventanillas con algunas mallas especiales que se manejan hoy en día, para de esa manera evitar la entrada de algunos insectos o de algunos elementos que puedan perjudicar el ambiente. Es aconsejable en los dos primeros niveles y es de uso casi obligatorio esa modalidad. En laboratorio con equipo propio, con laboratorios especiales, porque un laboratorio de hemodiálisis, laboratorio de trasplantes, laboratorio de tejidos celulares, laboratorio de células madre, laboratorio de trasplantes, etcétera, etcétera. Entonces allí también hay que tener en el nivel 3 y el nivel 4 las formas casi importantes, seguras del pueblo. No el nivel 2, que a veces por las características propias del ambiente no se pueda cumplir. Cuando el material está infectado, cuando están trabajando con animales de experimentación, están manejando cabinas de seguridad, o en el Chinante sea unos cubículos, se va a trabajar en cubículos especiales, aislados completamente. De esa manera también hay que proceder con los cuidados adecuados, para que de esa manera pueda haber una propagación durante la infección y durante los medios del ambiente, el aire, etc. Y también nivel 4 de carácter obligatorio. Y cuando haya incineradores para la destrucción de animales muertos, que ya no se emplea hoy en día, felizmente ya se tiene cuidado inmediatamente si se está haciendo algún trabajo experimental, en cirugía experimental, con algunos animales que se está trabajando como elementos de prueba, con alguna sustancia, con algún antibiótico, etcétera. Es aconsejable y disponible pues mantenerlos en el mismo lugar, no estar cambiando. Ahora ya los hospitales están tomando compañías o servicios privados para que inmediatamente con su equipo, con sus cuidados correspondientes, entren y lleven todo el material fuera del hospital en forma rápida y en forma segura. La siguiente. Bien. La siguiente clase. Esa partecita era darles algunas indicaciones, algunos conceptos muy generales. Ahora están apareciendo manuales de bioseguridad, están haciendo protocolos que ustedes lo pueden manejar en forma permanente, sobre todo en ciertos servicios. En los mismos consultorios a veces es necesario tener ciertas medidas de bioseguridad, no solamente por el ambiente o por uno, sino el paciente. Reciben, entran, salen, entonces por ahí puede haber alguna salida de contaminación probable. Bien. Esta partecita es la genética bacteriana, que tiene que ver con los procesos vitales. El microorganismo es un ser vivo, el microorganismo metaboliza, el microorganismo respira, el microorganismo tiene sus funciones específicas como el ser humano. Necesita elementos, necesita nutrientes y todo un conjunto de mecanismos para poder llevar a cabo todos sus procesos que le permitan vivir al microorganismo y le permitan tener la capacidad patógena, la capacidad invasiva para poder penetrar al cuerpo y generar lo que puede acontecer. Generar una enfermedad, generar un síntoma, generar una característica propia.
Entonces aquí vamos a tocar algunas partes importantes porque esto es sumamente amplio. Hay tratados de los requerimientos fisiológicos de los microorganismos, de los virus, de las bacterias, ¿no? De los protozoarios, de la clamidia, de las riquezas, cada uno con sus requerimientos especiales. Ya ustedes hoy en día van a hablar mucho de los anaeróbicos, todo un capítulo de los anaeróbicos, de los aeróbicos, de los flagelados, de los esporulados, etc. Y de esa manera entonces la siguiente tenemos que tocar algunos aspectos importantes. Aquí entonces para los diferentes estudios que se llevan a cabo hoy en día de los diferentes microorganismos, llámese parásitos, llámese bacterias, llámese virus, llámese hongos, es necesario pues que conozcamos cuáles son sus requerimientos básicamente. Vamos a empezar el día lunes nuestra práctica haciendo el primer paso de aislamiento de un germen, o sea, ver sus requerimientos que necesitan para sembrarlos ahí, ¿no es cierto? Y ver cómo se desarrollan, cómo metabolizan esos ingredientes y van tomando características de cada uno de ellos. Van a aparecer uno de color rojo, otro de color blanco, otro de color cremoso, ¿sí? Dependerá de los metabolismos específicos de cada uno de ellos. Todos no tienen las mismas características bioquímicas, no tienen todos los requerimientos respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces, para eso existen lo que son hoy en día los llamados medios de cultivo. ¿Qué cosa es un medio de cultivo en dos palabras? Es un sustrato que permite el desarrollo de un determinado microorganismo. Ese es medio de cultivo. Aparte que viene la literatura, cuando todo viene, igual que en el medicamento, viene todo escrito ahí. Pero ustedes tienen que hacer el principio activo del antibiótico, su empleo inmediato, su dosis, tiempo y espacio. Se acabó. Y naturalmente los efectos colaterales, que eso ya lo manejan ustedes con la clínica, con la experiencia, etcétera, etcétera. Igual en los medios de cultivo, viene cuánto hay que pesar, cuánto hay que disolver, cuánto hay que agregarle de agua, etcétera, etcétera. Y de esa manera, y también en función de qué germen vamos a trabajar. Un estafilococo, un gran positivo, un gran negativo, una bacteria, un bacilo. Todos tienen requerimientos diferentes. Por eso en la práctica vamos a ver que los medios cultivos son simples, son compuestos, son específicos, son diferenciales, etc. De acuerdo a esos requerimientos. Entonces, todas las necesidades nutricionales, fisiológicas, de las diferentes estructuras microbianas o bacterianas va a depender de esos requerimientos, fundamentalmente. Y de esa manera se podrá permanecer y observar el desarrollo en un tiempo determinado. 4 son elementos fundamentales para que un germen ustedes puedan finalmente determinarlo, observarlo, determinarlo, qué tipo de bacteria es. Primero, su sustrato adecuado, su medio de cultivo adecuado o su sustrato adecuado. Si no le damos el sustrato adecuado, el germen no va a crecer. Por ejemplo, el estafilococo necesita un agar charma, un agar hipersalino. Le damos otro medio, el estafilococo no crece, no va a crecer nunca. Entonces, sustrato adecuado. 2, pH adecuado. Si ese microorganismo necesita para crecer un pH 4, 4 tiene que ser un pH alcalino o perdón ácido. Si necesita un pH neutro, 7, 8. Si necesita un pH alcalino, alcalino será. Si no, no crece. Un tiempo adecuado. O sea, llevarlo a la incubación o no, 24 horas, 12 horas, 48 horas. Ahora son mucho más rápidos. Años atrás, a veces necesitaba incubar al germen 2 días, 3 días, una semana. Hoy en día no. En horas ya el germen metaboliza, utiliza los recursos y de esa manera puede crecer en poquísimo tiempo. Y finalmente, temperatura. Entonces ahí tienen los psicrófilos, los termófilos, los mesófilos.
Es decir, necesitan 37 grados, a 37 grados se le incuba. Si lo incubamos a 40 no crece, o lo incubamos a 35 no crece. Otro necesita 35, a 35 grados hay que incubar. Necesita 50 grados, a 50 grados es por lo llamado termófilos, necesitan temperaturas altas. Entonces no se olviden, temperatura, tiempo, pH, sustrato. 4 cosas fundamentales. Si uno de ellos no está presente o no se le da como medio de crecimiento al germen, no va a crecer. Entonces es necesario pues que todos estos llamados medios de cultivo o sustratos o medios para el metabolismo microbiano también se llama, son pues de diferentes características. Necesitan la separación, el aislamiento, para de esa manera ir separando las diferentes especies microbianas en una determinada muestra que ustedes toman, que indican o que procesan. Van a hacer un estudio de una infección vaginal, secreción vaginal, cómo hay que recibirlo, cómo hay que procesarlo inmediatamente, en qué medio hay que sembrarlo o indicarlo. Que hoy en día felizmente ya los laboratorios que está a cargo de los médicos, los patólogos clínicos, ya ellos se encargan inmediatamente. Pero ustedes en su hoja de indicaciones, en su código, tendrán que indicar el diagnóstico presuntivo, una vulvovaginitis microbiana. En el laboratorio, en patología clínica ya están orientados, que puede ser una tricomona, inmediatamente van a procesar la muestra en el medio adecuado, dándole esas características que les he mencionado. Esa es la gran relación que existe entre el clínico y el laboratorio. En el laboratorio ya están los especialistas, los patólogos clínicos ya están, el jefe del laboratorio de patología clínica, el patólogo clínico, el médico patólogo clínico, tiene sus especialistas, uno que está especializado en hongos, otro en bacterias, otro en bioquímica, otro en banco de sangre, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a ver eso cuando ya pasen a llevar los cursos de clínica propiamente dicho. Entonces esa integración ya es fácil, pero tiene que ser rápida. Es necesario que el personal venga a tomar la muestra inmediatamente donde están ustedes en cirugía o están haciendo una debridación, están haciendo una curación complicada. Viene la usted inmediatamente por el medio adecuado, sospechando lo que ustedes están, pueden encontrar ahí, y ahí mismo en forma aséptica plaquean, siembran o toman la muestra asépticamente. En muchos casos ya se hace así. En otros casos, tomar la muestra asépticamente y llevarla inmediatamente para su procedimiento. 2 elementos ustedes tienen que tener en cuenta para ese procedimiento. Calidad en la toma de la muestra y calidad en la recepción de la muestra. La toman ustedes. Una punción lumbar tienen que hacer ustedes y obtener un líquido cefalorraquídeo transparente, limpio. Si hay un hilo de color rojo, ya no sirve eso. Está la destreza de ustedes. Eso bien, pero si les ha enviado un tubito para recibir esa muestra que no está debidamente esterilizado, no ha sido debidamente autoclavado, va a llegar contaminada la muestra. Resultado, falso positivo. ¿No es cierto? Falso positivo. O viceversa. Les mandan un material excelente, con todos los cuidados de esterilización, pero se tomó mala muestra. Los 2 elementos de manejo sumamente importantes. Y de esa manera nos va permitiendo los estudios de identificación del germen, sus diferentes características, sus formas de metabolismo, ¿no es cierto? Luego ya se van procediendo a los estudios macroscópicos, ¿no es cierto?
ver qué características tienen, sobre todo en los microorganismos que son posibles de observarlos con ayuda de una lupa o ya macroscópicamente. Esto ocurre generalmente en los parásitos, en los protozoarios. A veces usted a simple vista ya puede ir pensando, es una tenia, si es una tenia, es un oxuro, etcétera, etcétera. A veces la mamá del niño después lleva la muestra de lo que ha arrojado por el anal o por la boquita. Entonces ya algunos parásitos, algunos protozoarios, metazoarios se pueden determinar a simple vista, pero siempre hay que hacer el examen macroscópico. Luego ya los microscópicos, ya las coloraciones, etc. Luego el antibiograma, que es importante. Muchos ya hoy en día no aplican el antibiograma. En la práctica vamos a ver la importancia que sigue teniendo el antibiograma, porque le va a permitir utilizar el antibiótico apropiado para ese germen. Porque ya hoy en día tenemos la resistencia bacteriana que es elevada. En tuberculosis, por ejemplo, tenemos la drogoresistencia que es elevada. Estamos entre los últimos países con más frecuencia en drogoresistencia. Entonces, el antibiograma nos va a permitir hacer uso del antibiótico adecuado, porque vamos a señalar los que son sensibles y los que son resistentes a ese germen. Pero a veces muchos no, puedo esperar 24 horas más, le doy un antibiótico de amplio espectro. Si es gran positivo lo agarra, si es gran negativo igual lo agarra. Está bien, pero si es gran negativo y le está dando un antibiótico de amplio espectro, también se está llevando a los gran positivos parte de la flora bacteriana intestinal normal, ¿no es cierto? Lo está llevando también, de cierta forma lo está descompensando a su paciente, porque como le dije en algún momento, microorganismos que son necesarios en la flora intestinal, especialmente en la garganta, en todos los espacios, siempre hay gérmenes que están ahí equilibrando, ayudando a mantener el pH en orina, en heces, en tejido sanguíneo, etc. Hay gérmenes que están ahí, manteniendo la homeostasis de todo el mecanismo fisiológico del organismo. Si se les quita, se les anula, se les borra, se va a ver un desequilibrio, ¿no es cierto? Va a haber una descompensación. Y ahí se van a meter otros gérmenes, los llamados oportunistas, que aprovechan ese desequilibrio y se meten. Y eso ocurre en muchas enfermedades llamadas inmunodeficientes. Y así entonces el antibiograma, que lo vamos a hacer en la práctica, vamos a hacer una práctica especial, con informe especial que ustedes mismos lo van a trabajar, para que vean la importancia, con nuestro disco de sensibilidad, etcétera, etcétera. Luego también la concentración mínima inhibitoria es en base al antibiograma para ver los halos, para ver la capacidad de inhibición o de resistencia del probable agente antibiótico o sustancia antimicrobiana que va a emplear. Y también nos va a permitir pues ya hacer algunas medidas de conservación de las muestras, lo que llamamos nuestros ceparios, ya eso lo hace el laboratorio. Va manteniendo sus ceparios, va seleccionando sus cepas importantes para tener patrones para algunos estudios posteriores o de investigación también. La siguiente. La curvita clásica que ustedes, ¿no? Tienen por ustedes los números de microorganismos por acá, cuando se empieza el proceso, ¿no es cierto? Como va avanzando, miren ustedes, si no se logra hacer en el tiempo adecuado y oportuno rápidamente el diagnóstico, rápidamente la acción, el tratamiento, el germen va avanzando, lo que se llama la curva de ascenso o de crecimiento, llega a un determinado pico, ¿no? En una semana, 2 semanas, días, etc. Y si el tratamiento que ustedes están aplicando es bueno, se va manteniendo y finalmente va bajando, va disminuyendo. Y se logra la recuperación y la eliminación del agente causal. Pero si eso no es posible, ha habido alguna alteración en el tratamiento que ustedes han recomendado o que están ejecutando,
en los controles, en el diagnóstico, en el laboratorio ha habido algún error, esta curva de acá vuelve otra vez a crecer. Son llamadas reinfecciones, ¿no? Se vuelve otra vez el germen a potenciar y se produce el cuadro de reinfección. Y si eso se sigue repitiendo, el germen ya se va haciendo crónico y aparece la fase de la cronicidad, que es ya mucho más complicado. La siguiente. Metabolismo bacteriano, entonces, se llama básicamente a la producción de energía, donde va a permitir una respiración aeróbica, presencia de oxígeno obligadamente, anaeróbica, ausencia de oxígeno, no necesita oxígeno el germen, y muchos cuadros de fermentación. Eso lo vamos a ver en enterobacterias. Fermentan carbohidratos, fermentan lisina, fermentan una serie de otros elementos. Eso lo vamos a ver en la práctica y vamos a ir a la lectura. ¿Por qué hay metabolismo en la parte superficial, en aerobiosis? ¿Y por qué hay metabolismo en el fondo? Si no hay oxígeno, son los anaeróbicos, etc. También la forma que utilizan, ya ustedes lo han visto en bioquímica, ¿no? La vía de Embden-Meyerhof, la glucólisis, la gluconeogénesis, etc. El ciclo de Krebs, que finalmente termina en los elementos básicos fundamentales para la energía final, la utilización energética del microorganismo, ¿cierto? Ya los aminoácidos, los productos finales, que son finalmente absorbidos, tomados por los diferentes órganos de nuestro sistema, de nuestro organismo. Todos estos procesos tienen una diferencia, como tienen variedades para poder utilizar en sus momentos metabólicos, ¿cierto? Tanto en aceptar o dar, ¿no?, electrones. En la respiración aeróbica siempre es necesario que todos los microorganismos tengan pues la forma asimilable para ellos, que es la glucosa, el piruvato de glucosa. Y de esa forma, en el ciclo de Krebs, que ustedes, repito, ya lo han estudiado, pueden producirse las formas y las formas terminales para la utilización de esa respiración aeróbica. Los anaeróbicos no tienen ese problema. Finalmente, el oxígeno nos va a dar la parte final, que son los aceptores de electrones, y el ADP, que va a transformarse finalmente en ATP, y el ATP, como sabemos, es el producto final, que es el que va a hacer el recorrido bioenergético en todos los requerimientos de nuestro organismo. La siguiente. La respiración anaeróbica, donde el microorganismo no necesita mayormente oxígeno para sus diferentes actividades metabólicas. De esa manera es un mecanismo que va a permitir que no se utilice el oxígeno, y de esa forma no va a haber esos procedimientos de utilización de electrones, ¿no?, y de las moléculas especializadas como sulfatos, nitratos, carbonatos. En algunos momentos sí, alguna bacteria necesita, en algún momento de su curva de crecimiento, necesita un poco de oxígeno, lo utilizan de alguna fuente de reserva que tienen en el sistema linfático, en el sistema sanguíneo, etc. Esos son los llamados microaerófilos, que son los intermediarios. Y finalmente los fermentadores de una serie de elementos, de sustancias que van a permitir entonces la utilización de esto para la obtención de una serie de carbohidratos, glucosa, sacarosa, fructosa, etc., que van a permitir a través de este fenómeno bioquímico que es la glucólisis, la utilización, la obtención vía fermentación de estos productos. Y los dos productos finales, el NAD y el NAD, son los que finalmente van a transformarse en sustancias a partir del piruvato, y de esa manera se van a obtener los diferentes ácidos orgánicos, que son los lactatos, los piruvatos, etc. Y el ácido
orgánico que va a ser el aceptor final para de esa manera ir seleccionando o utilizar los debidos electrones para el intercambio hidrobiológico de todo este proceso metabólico. La siguiente. Los requerimientos para el crecimiento bacteriano, entonces, aparte de la temperatura que hemos señalado, ¿no? Es un promedio más o menos de 35 a 37 grados centígrados, que son los mesófilos. ¿Por qué es el mayor promedio de los gérmenes que utilizan? La mayoría de patógenos, casi el 85% de todos los patógenos que generan una enfermedad, crecen en cuanto a temperatura entre 35 a 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura corporal nuestra. Entonces ellos se adaptan a esa temperatura. Si necesitan 40 grados ya es otra. O necesitan 25 grados, también hay algunos que necesitan 22. Son casos especiales. Terminando todo esto entonces hace que existan unas variaciones, ¿no es cierto? Ya preguntaremos en las clases, ¿eh? ¿Qué cosa es un microorganismo psicrófilo, mesófilo, termófilo? Es en función de la utilización de su característica de oxígeno, básicamente, respiratoria, ¿no? Por lo tanto, estas se clasifican en las famosas aeróbicas, las anaeróbicas, los microaerofílicos o microaeróbicos, que tienen requerimientos esporádicos o temporales. Inclusive, algunas bacterias también necesitan oxígeno, ciertas anaerobias, o sea que colocarlas en una campana especial. Cuando hablamos Clostridium, estudiemos todo el género Clostridium, tétano, botulino, perfringens, vamos a colocarlos esos trabajos, esas placas sembradas por ustedes en una campana cerrada para darle el ambiente adecuado en la utilización de oxígeno. Y otras son anaeróbicos, no necesitan el oxígeno, como decía antes. Y finalmente las microaerófilas que requieren una porción de esto, que en algún momento necesita un poquito de oxígeno y utilizan de las reservas múltiples que existen. Algunos llamados aeróbicos estrictos. ¿Qué cosa es un aeróbico estricto? Es aquel que siempre 100% va a necesitar oxígeno, si no, no desarrolla. Otros son facultativos, aeróbicos facultativos, que pueden necesitar una cantidad variable, en algún momento dejar, pero volver a utilizar, son los facultativos. Entonces, tanto aeróbicos como anaeróbicos también pueden ser estrictos o facultativos. La siguiente. Los requerimientos para este crecimiento bacteriano van a variar según los requerimientos de los nutrientes que utilizan. Para ello, las bacterias necesitan para sus diferentes porciones metabólicas una serie de elementos o sustancias, ¿no? Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, suplementos, etcétera, etcétera. Otras necesitan algunos medios de cultivo mucho más sencillos, también lo vamos a ver eso el día lunes, cuando hablemos de métodos de cultivo o sustratos básicos, elementales. Una proteína, un agar y un disolvente. Otros necesitan un poquito más, son los mejorados. Otros necesitan alguna cosa mucho más, son los selectivos, que permiten que crezcan determinados gérmenes y otros no. Y también tenemos lo de transporte. Ustedes están en un caserío, un distrito y tuvieron un caso de tuberculosis por A o B.
o de tifoidea, pero no tienen el laboratorio a la mano. Ustedes lo pueden hacer, pero no tienen los insumos para hacerlo, ni un microscopio para hacer la lectura. Entonces, se ingeniarán de un medio especial que se debe tener en esos casos siempre, en todos los centros, un medio que se llama de transporte, medio de Stuart, por ejemplo. Toman su muestra de su paciente, el caso, lo depositan con una torundita, lo sellan y lo envían inmediatamente al lugar más cercano donde puedan hacer el examen. Eso son los llamados medios de transporte. Y en los países también existen, en el mundo. Hay países que no tienen esa, para hacer esa prueba, los mandan a Estados Unidos, Alemania, qué sé yo, inmediatamente. Y ahora las respuestas vienen en minutos. Son rapidísimas. Y de esa manera entonces ya hay otras formas mucho más rápidas y que necesitan elementos sumamente básicos. Y también otros requieren ya nutrientes especiales. Ya necesitan además, por ejemplo, sangre, ya es el agar sangre, necesitan suero, levaduras, pectonas, etcétera, etcétera. Todos esos ingredientes los vamos a ver en nuestra práctica. Por eso en las prácticas pregunten ustedes esos ingredientes, esos elementos, esos requerimientos nutritivos, los gérmenes, ¿por qué? ¿Para qué? Por eso ven que en su cuaderno de práctica tienen que decir eso. ¿Por qué se utilizó pectona en ese medio de cultivo? ¿Para qué? ¿Qué cosa contiene la pectona para que se necesite, para que utilice ese germen? ¿Por qué, por ejemplo, algunas colonias lo van a ver después de 24 horas de color negro? ¿Por qué se han vuelto negras? ¿Qué ha pasado con el telurito, el telurato? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué han metabolizado? ¿Qué ingrediente han tenido? ¿Por qué tienen un pigmento azul? Por ejemplo, en la pseudomona tiene un pigmento que es la piocianina, que es ese colorcito azulito, otros son rojos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero pregunten en su mesa para que de esa manera tengan los fundamentos. La siguiente. La multiplicación, ya viene el proceso de la bacteria en sí. Tiene sus requerimientos, se le ha dado la incubación adecuada, el tiempo adecuado, el sustrato adecuado, su pH adecuado. Entonces ya la bacteria comienza a multiplicarse. En bacteriología, una de las formas comunes es la fisión binaria transversal. Fisión binaria transversal es la forma de multiplicación. Cuando comienza la bacteria a multiplicarse de manera logarítmica, como hemos visto en la curva, va creciendo hasta el momento en que es detenida, frenada por la acción del antibiótico que ustedes están manejando o por alguna respuesta específica del organismo de tipo inmunológico, ¿no? Un linfocito, un polimorfo nuclear, etcétera, etcétera. Un fagocito que ayuda también a la manera de frenar o detener ese microorganismo. La fisión binaria, por lo tanto, es un proceso que se va a producir en forma de un proceso, en forma progresiva, ¿no? Es un proceso asexual, no es un proceso sexual. Este mecanismo va a permitir el intercambio genético que va formando el procedimiento sexual. Lo veremos en la clase de genética bacteriana, ¿no? Los procesos de conjugación, transformación, etc. Y de esa manera se van formando ya las diferentes estructuras de los nuevos constituyentes de las bacterias producto de esos procedimientos de multiplicación, de desarrollo. Finalmente, una cosa positiva, favorable, es que el crecimiento bacteriano es autolimitante, o sea que puede detenerse en algún momento, puede frenarse en algún momento, por acción ya de ustedes. En su estudio inmediato que hacen, estarán dando el antibiótico adecuado, la medida preventiva adecuada, la medida sanitaria adecuada. Si esto no lo cumplen, el germen se potenciará más, logarítmicamente crecerá más,
De lo contrario, va a ser detenida, van a aplicar el tratamiento de refuerzo y de esa manera harán el procedimiento correcto. La siguiente. Metabolismo ya ustedes lo han revisado en bioquímica, metabolismo, anabolismo, catabolismo, etcétera, etcétera. Solamente ahí les he hecho un cuadrito para que ustedes simplemente recuerden, un pequeño repaso de este conocimiento de lo que es el metabolismo. ¿Por qué se llama metabolismo? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacen las células bacterianas en este caso para obtener todas estas sustancias, estos requerimientos que hemos señalado, ¿no? Todas se nutren de diferentes maneras, todas utilizan ingredientes o estructuras orgánicas, inorgánicas, de acuerdo a sus requerimientos, y así de esa forma van utilizando las diferentes sustancias. De ahí ya vamos a ver los llamados autótrofos, o los que utilizan más de una variedad son los heterótrofos. Y todo ello nos va finalmente a constituir lo que es el anabolismo, lo que es el catabolismo, y producto de estos procedimientos anabólicos o catabólicos se va a lograr la liberación de una serie de procedimientos energéticos, de sustancias, de componentes energéticos que van a finalmente a producirse, a reducirse y convertirse en la parte vital del crecimiento, que son los ATP, que es la forma final, el producto final, que es la base del desarrollo o multiplicación de las nuevas células. La siguiente. Energía permanente, todos los seres vivos lo necesitan, ¿no? Y solamente los organismos que tienen esa capacidad son los organismos fotosintéticos y otros organismos parecidos, que son los que van a formar finalmente estos compuestos químicos. Todo organismo necesita energía, lo produce en forma natural o hay que impulsarle, hay que agregarle, inocularle este tipo de sostén, ya sea orgánico o inorgánico. De esa manera es lo que se llama hoy en día la ruta bioquímica. ¿Qué cosa es la ruta bioquímica? Es el conjunto de reacciones, ¿no?, químicas, bioquímicas, que son catalizadas, ayudadas por estos elementos que son las enzimas y que tienen lugar dentro de la célula. Y produce una serie de reacciones. Todas estas reacciones tienen una ruta bioquímica. ¿Qué cosa es la ruta bioquímica? Son las diferentes reacciones, los diferentes procedimientos, ¿no?, catalizadoras o catalizadas por ciertas enzimas que van a permitir el desarrollo, la multiplicación, la estabilidad de una determinada bacteria. Se denomina catalizador, ya ustedes lo conocen perfectamente, aquel que va a ayudar, va a procurar mejorar, fortalecer, potenciar toda reacción química dentro de la bacteria y de esa manera mejorando las condiciones para una mayor y más rápida activación celular. Encima también ya ustedes saben perfectamente que son los catalizadores biológicos que van a actuar en diferentes procedimientos, en diferentes momentos, de diferentes maneras. La siguiente. El catabolismo, lo contrario del metabolismo, que hemos dicho, del anabolismo, que ya es no es sino la parte que va a utilizar básicamente carbono, junto con hidrato de carbono. Vamos a utilizar estas sustancias para poder, a partir de ahí, por método de oxidación, reducción, producir los elementos necesarios para su multiplicación celular. Esto está sujeto naturalmente a algunos cambios, algunas roturas, algunas alteraciones de estos procedimientos, producto de una mala incubación, producto in vitro, estamos hablando, producto de no una adecuada permanencia de incubación, la carencia de algún ingrediente, de algún sustrato, de algún requerimiento,
y de esa manera va a alterarse el procedimiento o no va a emplear, cuando esto se utiliza correctamente, la suficiente capacidad energética para poder producir los hidratos de carbono necesarios para que de esa manera el organismo continúe sus procesos de respiración o fermentación en forma adecuada. Todo ello ya ustedes lo han visto, los fenómenos de glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis, etcétera, etcétera, ciclo de Krebs y finalmente producción de ATP. La siguiente. Ahí ya para darles solamente a conocer algunos factores que se utilizan hoy en día en todo este procedimiento, que son los factores llamados de arranque, que son sustancias que van a permitir el inicio del crecimiento bacteriano. El inicio, cómo la bacteria va utilizando todos estos factores de sustrato, temperatura, pH, etcétera, etcétera. Calidad en sus ingredientes, en sus requerimientos, etcétera, etcétera. Y los llamados factores inhibidores, lo contrario, lo que pueden permitir el atraso, el no desarrollo, impiden la multiplicación de crecimiento de algunos de estos microorganismos o son bloqueados por algunos elementos que no están permitiendo el desarrollo normal del crecimiento de la bacteria. Esto es frecuente a veces en algunos casos de alguna bacteria gram negativa, que lo veremos en la práctica cuando veamos por qué no creció. Si hemos sembrado, el gram positivo creció y el gram negativo, ¿por qué no creció? Si se le dio el medio adecuado, se le dio los ingredientes adecuados, ¿qué ha pasado? Entonces, los antibióticos, algunos se le va a agregar, por ejemplo, para desarrollar un hongo, un dermatofito, un hitoplasma, le agregamos un antibiótico a ese medio, al Chagas sagurobo, y ese antibiótico impide que crezca la bacteria y solamente crezca el hongo. Son los llamados medios selectivos, que cumplen una función. Por eso ustedes tienen agar sagurobo, clorafenisol, agar sagurobo, penicilina, agar sagurobo, X antibiótico, para evitar el crecimiento de bacterias, y solamente crece el hongo. Igual para la bacteria también hay unos ingredientes que se le agregan algunos antimicóticos, para que de esa manera los hongos no interfieran en el proceso de crecimiento. Con ello también ya se emplean algunas sustancias llamadas colorantes o indicadores que se le denominan para marcar el pH, para ver el pH, si es el adecuado. Eso lo vamos a ver también en los diferentes medios de cultivo que vamos a emplear. Las sustancias inhibidoras son también útiles porque van a permitir, como les he dicho antes, el crecimiento específico de la gente que ustedes están sospechando clínicamente, que ustedes están señalando en su diagnóstico presuntivo. Ustedes creen que es un estafilococo aureus el que está produciendo ese cuadro, pues hay que insistir en que tiene que aislarse estafilococo aureus. Pero si no, si se ha hecho la prueba, si no ha desarrollado el estafilococo aureus, hay que actuar inmediatamente con otro medio. De repente no es estafilococo aureus, es un estreptococo, o es un neumococo, o es un anaerobio. Entonces, ahí ya está el trabajo en el laboratorio, en patología clínica, tienen que solucionar ese problema. No, porque el diagnóstico que usted está enviando es presuntivo, no es definitivo. Entonces, esa presunción ya indica que hay la posibilidad de aislar ese germen, pero si no fuera posible, inmediatamente hay que actuar con el diagnóstico diferencial. Y de esa manera entonces nos recuerden siempre los llamados factores de arranque, los factores inhibidores, cuál es su función, cuándo se emplean, para qué se emplean y cuál es su utilidad en la parte clínica final, en el diagnóstico clínico confirmativo final. La siguiente. Los requerimientos, ya lo que hemos señalado, ¿no? Que lo vamos a ver cuando utilicemos los medios de cultivo. Algunos necesitan requerimientos de azufre, ¿no? Medios sulfurados,
otros necesitan fósforos, son los fosforilados, otros necesitan iones metálicos, algunos gérmenes, otros necesitan otros factores de crecimiento que les permitan pues crecer adecuadamente. Es decir, los requerimientos, recuerden en dos palabras, dependen única y exclusivamente de las necesidades metabólicas del agente microbiano. Los virus necesitan ciertos requerimientos que no lo utilizan las bacterias. Las bacterias necesitan otros requerimientos, los hongos otros requerimientos, los protozoarios otros requerimientos, los metazoarios otros requerimientos, las clamidias, las riquecias otros requerimientos. Pero a veces hay uno base, hay un medio base que se señala para cada uno de estos grupos. Entonces requerimientos, hay cientos de requerimientos que se utilizarán, se aplicarán de acuerdo al conocimiento y al criterio de trabajo que se va a hacer en el diagnóstico final, para que de esa manera ustedes hagan el tratamiento correcto. Recuerden siempre que el éxito del diagnóstico y tratamiento clínico depende del éxito y la calidad del diagnóstico del laboratorio, del diagnóstico de patología clínica, del diagnóstico del agente causal, de ambos, para que finalmente sea exitoso el tratamiento y la recuperación del paciente. La siguiente. Igual, algunos requerimientos, fuente de carbono y todas las otras sustancias que ya hemos mencionado, ¿no? Que, repito, para que ustedes lo revisen o lean un poco, que no está en la guía, esa partecita, y en la práctica lo vamos a explicar detalladamente y, como les repito, pregunten ahí, porque todos esos requerimientos se van a tocar en la práctica. La siguiente. La fuente de nitrógeno es importante, básica para todo el proceso energético de toda bacteria. Es la fuente de carbono la que nos va a permitir que el agente microbiano utilice a partir del nitrógeno todas estas otras sustancias y pueda utilizarlo en todo su desarrollo metabólico de su crecimiento o multiplicación. Hay muchas sustancias a base nitrogenada, las llamadas peptonas, que es la fuente fundamental del nitrógeno. Las peptonas ya se comportan o se van a partir de péptidos, polipéptidos, peptidoglucano, etcétera, etcétera, que van a permitir que estas proteínas de alta especificidad sean fácilmente o parcialmente hidrolizadas y de esa manera ser utilizadas de manera diferente por los diferentes microorganismos que se están trabajando y que se están evaluando en un proceso infeccioso. La siguiente. Algunas características para la clasificación actual de las bacterias por la reacción del oxígeno. Ya hemos señalado, tenemos las aerobias, la llamada aerobia estricta, las anaerobias, llamada anaerobia estricta, la facultativa, que hemos señalado, la indiferente, ¿no es cierto?, la que puede o no puede en algún momento tomarlo y volver a utilizar, dejar de utilizarlo y volver a utilizarlo, o la microaerofílica, que en algún momento también puede ser utilizada y solamente por un escaso momento. Todos sus factores en función de la respuesta a su crecimiento, sus procedimientos en cuanto a las ciertas enzimas que requieren, ¿no?, para su desarrollo. Eso lo vamos a ver en la práctica cuando hablemos de catalasas, cuando hablemos de DNasa, cuando hablemos de otras pruebas que son las pruebas que nos van a permitir medir el grado de
patogenicidad, ¿no es cierto? Para ver el grado de patogenicidad de algún organismo. En cuanto a la utilización, los requerimientos específicos del oxígeno, dependiendo de las características de cada uno de ellos. Y algunos ejemplos por acá tienen de los microorganismos más utilizados en cuanto a características propias de cada uno de ellos. Cuadritos para que ustedes nos hagan las diferenciaciones en función de la utilización de oxígeno, la presencia de algunas enzimas específicas que se utilizan para el diagnóstico final y cuáles son las especies más frecuentes. De todas cada una de ellas lo vamos a ver en la parte práctica. La siguiente. La respiración, ya hemos señalado, ¿no es cierto? Es un proceso final que nos lleva a la utilización del producto final, que es el ATP. El ATP que va a ser el elemento final básico que va a permitir ya la oxigenación, la respiración y el crecimiento final de microorganismos. En muchos momentos potenciado por ciertas coenzimas, ¿no? O ciertas sustancias que van a permitir la reabsorción o la absorción quimiotáctica o la llamada quimioósmosis, que siempre va a depender de la utilización y de la concentración del adenosín-trifosfato, del ATP. Y de esa forma, entonces, significará la potencialidad, el grado de patogenicidad, el grado de invasividad de un determinado agente. La respiración aeróbica, ya hemos señalado, que es exclusivamente, específicamente en función de la utilización del oxígeno molecular. Todo ello en función de los diferentes mecanismos que se utilizan hoy en día y los diferentes trabajos de tipo bioquímico, de tipo molecular, etc. La siguiente. Este es un cuadrito de referencia para que ustedes manejen las diferentes enzimas. Recuerden que en todos los mecanismos del metabolismo bacteriano, de la fisiología bacteriana, se necesitan algunos complementos, algunos suplementos para que ayude el metabolismo de cualquier procedimiento de multiplicación bacteriana, aeróbica, anaeróbica o microaeróbica. Tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, tenemos las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Todos ellos con su respectivo principio activo, que está señalado en el cuadro del centro, y algunas reacciones catalíticas importantes que tienen que ver con cada una de las reacciones en función de la enzima que se está utilizando. La siguiente. Los procesos bacterianos, entonces, básicamente nos van a llevar a dos principios universales, que es el desarrollo celular, mediante el cual las bacterias se van a multiplicar, a desarrollar por diferentes procedimientos según su característica. Su desarrollo celular es básicamente por fisión binaria. Fisión binaria. Entonces, es el mecanismo propio, específico del desarrollo celular. Y a partir de ahí, todas las características bioquímicas, metabólicas, anabólicas, catabólicas, etcétera, etcétera. Y finalmente, eso nos va a llevar al desarrollo, al metabolismo de la bacteria, donde se van a producir ya todos los procesos que hemos señalado, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista genético, porque va a haber en algún momento en un virus, por ejemplo, algunos cambios a nivel de ciertas características biogenéticas, y todo un procedimiento amplio para determinar las características específicas de las células bacterianas y sus concentraciones a nivel intracelular, básicamente. La siguiente. Finalmente, esto nos trae características del metabolismo de las bacterias, a qué ritmo, a qué procedimiento, las características específicas de cada una de las bacterias,
cómo estas van a crecer, de qué forma y de qué manera, toda la organización procariótica que hemos señalado al inicio, donde las bacterias van sintetizando, van buscando sus características metabólicas más necesarias para ellos, y finalmente algunos procesos biosintéticos que van a ser manejados por una serie de sustancias de tipo moleína, lipopolisacáridos, ácido teicoico, especialmente en los gram positivos, como vamos a ver cuando hablemos de gram positivos, hablemos de Mycobacterium tuberculosis, etcétera, etcétera. Todas estas marcan diferencias especiales para todo este complejo bacteriano, este metabolismo bacteriano, que es todavía un proceso complejo en muchas de sus actividades, pero que gracias al diagnóstico oportuno, gracias a la evaluación clínica rápida que ustedes señalen, se puede determinar en poquísimo tiempo la razón final de ese agente causal, de ese microorganismo que está irrumpiendo en todo el proceso fisiológico normal de un ser humano. La siguiente. El crecimiento bacteriano ya lo hemos señalado, ¿no es cierto?, en la curva esa que les señalé, en el esquema, donde está la fase de latencia, cuando va empezando, la fase de desarrollo exponencial que va creciendo, o también llamada logarítmica, ¿no?, el estacionamiento, cuando ustedes ya están aplicando el tratamiento, el diagnóstico oportuno, rápido, ¿no es cierto?, van deteniendo las diferentes reacciones biológicas, físico-químicas del germen, ya se produce la fase estacionaria y finalmente ya produce la fase de declinación o muerte del agente microbiano, no del huésped. ¿No? Lo que ustedes van a luchar es la vivencia del huésped, la muerte del agente causal. Decae y finalmente, como visto ahí la curva, regresa a su nivel y el paciente está recuperado, salvo que ocurra un problema ya de tipo tóxico, inadecuado en el tratamiento o en el refuerzo que se esté haciendo, puede ocurrir. O el caso de una resistencia bacteriana que apareció por ahí, un germen resistente y comienza a generar el problema. Así que los factores determinantes de la acción patógena, ya señálenlo bien claro, el poder patógeno o patogenicidad. Patogenicidad, ahí está mal tipeado, patogenicidad. Patogenicidad o poder patógeno. La virulencia. 4 son agentes que ustedes siempre deben evaluar en todo proceso que están señalando un agente etiológico, un agente causal. Capacidad de patogenicidad, capacidad de virulencia, capacidad de invasividad. Algunos son súper invasivos. La salmonela, por ejemplo, vía digestiva, se localiza, perfora paredes o otro órgano y puede llegar hasta el cerebro. Y así, muchos gérmenes son súper invasivos. Otros no, son mucho más focalizados. Y de esa manera entonces se tienen las diferentes variaciones que puedan, y me faltaba la otra que era la toxicidad, patogenicidad, invasividad, virulencia, toxicidad. 4. Ya la enfermedad entonces es producto de esos factores, virulencia, invasividad, etc. O puede haber una resistencia del germen frente al tratamiento que están haciendo, frente al diagnóstico que se está haciendo, etcétera, etcétera. Todo ello tendrá una fase de variación, una fase de susceptibilidad, una fase de resistencia que estará en función del manejo clínico, etiológico y, si es necesario, en algún momento quirúrgico que se pueda realizar. La siguiente.
Relacionado a lo que hemos señalado, la parte bioquímica, los modelos de la relación huésped-bacteria, que es una relación permanente, recuerden, tenemos los saprofíticos, tenemos los simbiontes o parásitos, ¿no? Tenemos el comensalismo, el mutualismo, el parasitismo, términos que están señalados como conceptos muy generales, que los señalaremos sobre todo en la segunda parte del curso. Parasitología, vamos a hablar mucho sobre saprofitismo, sobre comensalismo, mutualismo, ¿cierto? Que son términos que se emplean mucho más en protozoarios, en metazoarios, pero que en ciertas bacterias también ocurren con menor frecuencia. Son modos de relación, modos de vivencia, métodos de virulencia, ya lo hemos señalado, patógenos verdaderos o estrictos que existen, sus características, tanto endógenas como exógenas, patógenos potenciales y oportunistas también. Hay algunos patógenos que son sumamente rápidos, sumamente invasivos, en cambio otros que están allí saprofíticamente. Lo que ocurre en la mayoría de enfermedades inmunodeficientes, el SIDA, por ejemplo, los retrovirus, están causando el cuadro. Los linfocitos comienzan a caer por abajo del 50%, que es lo que ustedes siempre deben cuidar en un paciente sidoso. Si esos linfocitos comienzan a caer, se comienzan a ir hacia abajo, aparecen los oportunistas por ahí. Aparece un cándida, un BK, ¿no? Un criptosporillo, entra y es el que finalmente produce la muerte del paciente con esa enfermedad. Entonces, todo ello hace pues que los diferentes procedimientos de cualquier cuadro clínico que se genere por las condiciones deficientes en el manejo del paciente también sean factores que condicionan la potencialidad de un determinado agente microbiano. La siguiente. También se habla ya de parásitos intracelulares y extracelulares, como su nombre lo indica, que pueden actuar no solamente a nivel dentro de la célula, a nivel citoplasmático, a nivel de pared, de citoplasma, etc., o también a nivel extracelular, que pueden ocupar algunos espacios intercelulares, ¿no? Y que pueden ser actuados por los fagocitos o por los mecanismos propios de la inmunidad natural. Y los otros son ya las bacterias celulares facultativas, intracelulares facultativas y las bacterias intracelulares obligadas, que dependerá del medio y de los huéspedes o de los factores, intermediarios que le puedan permitir que esa actividad, ese desarrollo de su multiplicación celular pueda llevarse a cabo. La siguiente. Infección por el patógeno y virulencia. Término que también lo vamos a ir revisando en nuestras clases, un poco de bacteriología especial, donde ya hablaremos de colonización, de qué cosa es infección en forma general, ya hemos señalado, colonización, infección inaparente, enfermedad infecciosa, etcétera, etcétera. Términos ya que formarán parte del hablar diario de ustedes, del día a día, ¿no? Que manejarán de acuerdo al tipo de patología que están manejando y de acuerdo al patógeno o al supuesto patógeno que están evaluando. La siguiente. La unidad y la especificidad de los postulados de Koch, solamente para recordarles, esta es historia ya de la evolución del camino en la medicina. Los postulados de Koch que se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Miren ustedes el tiempo que ha pasado, pero están aplicados y están considerados hasta el día de hoy, que son para que el microorganismo siempre debe encontrarse en todos los casos que ustedes sospechen enfermedad. Tiene que haber un germen, salvo que sea algún problema de tipo no infeccioso, muy diferente. Alguna complicación, por ejemplo, diabética, ¿no? Donde no hay participación microbiana. No, ahí no hay agente causal. Debe aislarse siempre y obtenerse el cultivo de esa lesión que ustedes están
indicando que están evaluando. Siempre. Debe reproducirse la enfermedad cuando se inocule un animal de laboratorio, que es lo que no se está haciendo ahora, por ejemplo, en tuberculosis, no se está haciendo la prueba de virulencia, la prueba del cobayo, ya no se hace. Una de las causas de la drogoresistencia. Otra, los malos diagnósticos en la baciloscopía que se hace. No se hace el diagnóstico de esputo, o de contenido gástrico, o de orina, sedimento, se hace de saliva. Y se hacen 2 o 3 láminas negativos, 2 falsos negativos. Por ahí están las causas. Se sabe que son, pero no se corrige. No se corrige. Y la prueba del cobayo que se hacía antes, sobre todo para los casos de cierta resistencia, se hacía la prueba de resistencia del cobayo que no se hace ahora. Y hay otras pruebas, inclusive ya. Y finalmente siempre debe aislarse el mismo microorganismo puro a partir de las reacciones cruceras animales. Si se aisló en el ser humano un BK, en el cobayo también tiene que aislarse un BK. Si se aisló en el ser humano en la muestra un BK, no se va a aislar en el cobayo un estafilococo o una brucela o cualquier otro gen. Tiene que aislarse el mismo gen. Entonces, son los 4 postulados de Coase que, repito, están vigentes. Y ustedes siempre deben manejarlo. No, pero yo he hecho mi diagnóstico presuntivo de estafilococo aureus. Y acá me están informando que es estafilococo epidermidis. Y el cuadro es estafilococo aureus. No hay coincidencia. Inmediatamente repetí la prueba, ¿qué ha pasado? Por decir, ¿no? Muy bien, la siguiente. Gracias. La pedida. Sí.